¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, soy el Padre Jorge Cervera. Vamos ahora a tener este momento de espiritualidad, de diálogo, de conversación con ustedes, desde aquí, desde la casa del seminario. Nos disponemos para este momento de reflexión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a contemplar esta hermosa parábola del Hijo Pródigo, para obtener de ella enseñanzas para nuestra vida, para aprender del amor misericordioso de nuestro Padre Dios. Te lo pido a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues hoy quiero hablar con ustedes de una parábola que es súper conocida por todos. Es de las parábolas, pues, quizá más hermosas, si no es que la más hermosa. Ha sido objeto seguramente de un montón de retiros. Quizás hasta tú misma has dado alguna charla sobre esto. En fin, estamos hablando de la conocidísima parábola del Hijo Pródigo. Pero bueno, hoy quiero plantearla desde una perspectiva diferente. Pues le hemos puesto a esta charla la parábola del Hijo Mayor, un final alternativo. Entonces, vamos a comenzar contemplando esta parábola conocida. Puedes encontrarla en tu Biblia, si gustas, en Lucas capítulo 15. Ahí puedes ir a tu Biblia y puedes checar allá. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me toca». Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: «¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus trabajadores». Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre le dijo a sus criados: «Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: «Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo». El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó: «Hace tanto tiempo que te sirvo
sin desobedecer jamás una orden tuya. Y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre respondió: hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Queridos hermanos, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta parábola la superconoces, la has escuchado muchas veces en homilías, en retiros, como comentaba al principio. Entonces, bueno, hoy quería que nos acercáramos a esta parábola como parte de estas charlas. Evidentemente, el protagonista absoluto de esta parábola, pues tú y yo lo sabemos, es el Padre amoroso. De hecho, podríamos llamarle a esta parábola la parábola del Padre amoroso. Es Él el que ama, es Él el que distribuye sus bienes, es Él el que se entristece con la partida del hijo menor, es Él el que sale, corre, lo abraza, lo besa, le devuelve su dignidad de hijo, el que hace fiesta por el reencuentro. Es Él el que sale también a buscar al hijo mayor, que disgustado no quiere entrar en casa. Bueno, es Él. Este Padre amoroso de la parábola es imagen de, evidentemente, de nuestro Padre Dios, protagonista absoluto. Y luego, bueno, la parábola ha alcanzado difusión bajo el título de la parábola del hijo pródigo, o sea, el hijo despilfarrador. Entonces focalizamos la atención en este hijo ingrato que pide una herencia que no le corresponde, que de encima vende todo y se larga. Mientras más tierra haya de por medio entre Dios, entre mi Padre y yo, mejor. Entonces, ya conoces esta historia. Al final él acaba en lo peor de lo peor, porque a fin de cuentas, si hubiera una profesión despreciada en el contexto hebreo, pues ciertamente era cuidar cerdos. Imagínate además, muerto de hambre y no poder comer. Hay una escena que a mí me emociona mucho cuando la veo, porque el texto bíblico también puede ser entendido bajo el argumento de ¿quién es el que no deja al hijo pródigo, al hijo en desgracia, el comer esas bellotas, esa comida? Oye, pues los mismos cerdos, los que están con él conviviendo en el nivel del chiquero. Bueno, esos mismos no lo dejan comer las bellotas. Su vuelta evidentemente será por hambre, no será una intención pura, pero a fin de cuentas ya el hecho de querer regresar, entonces hace posible el abrazo de papá, del Padre. Entonces esta parábola ha sido interpretada un montón de veces en esta perspectiva. Tú y yo somos hijos pródigos, tú y yo muchas veces hemos equivocado el camino, nos hemos alejado del amor de nuestro Padre Dios, hemos acabado en muchas ocasiones en situaciones que podrían ser comparadas a un chiquero. Bueno, el mismo pecado que desfigura y destroza nuestra imagen y semejanza de Dios. En ese sentido, todos seríamos hijos pródigos, quienes estamos llamados a regresar. Y entonces esta parábola, contemplada desde el hijo pródigo, pues es una parábola que habla mucho de la misericordia. Si tú y yo somos unos pecadores, que seguramente lo somos, yo al menos sí lo soy, tenemos siempre la posibilidad del retorno a la casa de nuestro Padre Dios. Para Él siempre seremos hijos, y basta que haya una intención quizá mínima de regresar, para que ahí el amor de Dios se cuele por un resquicio y nos abrace su misericordia.
En ese sentido, la parábola del hijo pródigo, contemplada en esa perspectiva, pues puede ser un gran consuelo. Y además es verdad, todos nosotros somos sujetos de la misericordia de Dios. Ahora bien, si la contemplamos desde la parábola, desde el punto de vista del hijo mayor, que a fin de cuentas, si tú vas al texto bíblico, la ocasión de la parábola, Jesús la cuenta no tanto por los pecadores, porque dice allí que los pecadores y publicanos se acercaban a escuchar a Jesús y que entonces los buenos, por ejemplo los fariseos, criticaban a Jesús porque él se acercaba y era cercano a estas personas. Y entonces en esa ocasión es que él les cuenta. O sea que básicamente la ocasión de la parábola hermosísima es ese juicio de las personas que aparentemente, entre comillas, están cerca de Dios. Realmente el destinatario de la parábola, al menos en la intención que aparece en el texto bíblico, es precisamente la gente que se dice buena, es precisamente la gente que está, diríamos, en este esfuerzo de estar cerca de Dios. Entonces nos muestra a un hijo mayor, que él se queda en casa, que él permanece conviviendo con el Padre, pero que a pesar de esta convivencia, pues no aprende a amar con el corazón del Padre. Y por eso la vuelta del hijo menor, en vez de que lo llene de gozo, lo disgusta, lo enoja. Inclusive esa expresión es fuertísima. Cuando le reclama a su padre, ¿te fijas cómo le dice? Viene ese hijo tuyo. O sea, hay un corta. Ya no es mi hermano. Será hijo tuyo, pero mi hermano no. Y luego entonces el padre amoroso que le recuerda, tu hermano ha regresado, tu hermano ha vuelto a la vida. O sea, el padre amoroso también ama a ese hijo mayor y lo invita a una conversión, lo invita a aprender a amar con su corazón, a ver a su hermano caído y recuperado como una bendición. En ese sentido, la intención de Jesús, como aparece en Lucas, será esta, ¿no? Mover el corazón de las personas que se sienten cercanas a Dios, para que no se queden en una cercanía física, sino que aprendan a amar con el corazón del Padre. Entonces, desde este contexto, podríamos hacer como una hipótesis, ¿no? Desde el punto de vista de la historia como tal, podríamos imaginarnos tres finales, ¿no? El primer final es el final canónico, es el final que aparece en el Evangelio de Lucas. A fin de cuentas, el hijo menor, movido por el hambre, reflexiona, se pone en camino y es objeto de la misericordia de Papá Dios. Un segundo final, sería un final trágico. Al final, el hijo menor, muerto de hambre, incapaz de poder salir de su situación, pues termina muriendo allá en el chiquero, a lo mejor atacado por los mismos cerdos, y fin de la historia, ¿no? Se acabó. El final fue trágico, el final fue sin esperanza, ¿no? Pero que habría un tercer final, y ese tercer final es que el hijo mayor, siendo testigo del amor y del dolor del padre por la separación de su hijo menor, el hijo mayor que ha aprendido a amar como ama el padre, sale en búsqueda del hijo mayor, del hijo menor, y recorre el mundo entero hasta dar con él. ¿Dónde está mi hermano? Y lo encuentra allí en el chiquero, lo saca de él, lo limpia y lo trae de vuelta con su padre. Papá, te he traído a tu hijo, a ese hijo que tanto amas, te lo he traído. Pues el hijo mayor, aprendiendo a amar con el corazón del padre, es capaz de misericordia y de traerlo de vuelta. ¿Cómo ven este último final?
Bueno, este último final realmente es el final que ocurrió. Porque a fin de cuentas, quien está en la casa del Padre, quien ha aprendido a amar con el corazón del Padre, pues no es otro sino Cristo Jesús. Cristo Jesús es el Hijo mayor. Él que aprendiendo a amar como el Padre, contemplando a la humanidad extraviada en los chiqueros del mundo, Él como Hijo mayor atraviesa la eternidad para venir a buscarnos, para sacarnos de nuestra situación, para limpiarnos, para llevarnos de vuelta al abrazo eterno del Padre, para festejar con nosotros el banquete de la eternidad. Así que bueno, este es el final que Jesús hace realidad con su vida y con su entrega. ¿Cómo lo aplicaríamos a nuestra vida desde la perspectiva del Hijo mayor? Miren, hermanos, si algo tenemos que aprender es a amar como Jesús. Y eso nos lleva, por supuesto, que aprender a amar de verdad a los demás. En un contexto como el que estamos viviendo, de mucha dificultad, y cuando muchas personas quizá aún la vean mucho más difícil, necesitaremos recordar quiénes somos, hijos de Dios en Cristo, y necesitaremos aprender a ver a las personas con esos ojos del Padre, con esos ojos de amor, y a tratar de que nuestro amor sea operativo en la generosidad, en el abrazo, en el reencuentro, en el consuelo, en la ayuda material y espiritual. Aprender a ocuparnos de los otros por amor a Dios y por amor a ellos que son nuestros hermanos. Cuando un creyente entonces busca hacer realidad esta manera de ver y de actuar de Cristo, entonces nos convertimos también nosotros en hijos mayores como Él y hacemos presente en nuestro día a día el amor de Dios y su salvación. Pues este es el mensaje que quería compartir con ustedes. Ojalá en casa puedan ustedes conversarlo, orarlo, sobre todo en este contexto de necesidad, de dificultad que estamos viviendo. Que el Señor esté con ustedes y que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Buenas noches.